Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, querido hermano, querido amigo que nos está viendo a través de esta plataforma. Queremos darle una cordial bienvenida a la lección de este día, viernes 30 de julio. Tengo conmigo a nuestro hermano Érico Barrubias. Él nos está acompañando desde Texas. Y pues quería agradecerle y darle la bienvenida por estar aquí con nosotros esta mañana. Eric, bienvenido. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Muy bien, gracias a Dios. ¿Listo para empezar? ¿Listo para empezar? Bueno, mira, entonces, ¿qué te parece si pedimos que Dios nos guíe antes de empezar con el estudio? ¿Nos podías guiar en oración, por favor? Claro que sí. Nuestro Padre que estás en el cielo y en cada lugar, te damos las gracias porque nos permites conocer más de ti. Y sobre este tema que tenemos el día de hoy, te rogamos que nos des la capacidad intelectual y espiritual de poder entenderlo y sobre todo practicarlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Bueno, Eric, como tú dijiste, ¿verdad? Esta lección es una lección muy, muy bonita y especial. Me llama mucho la atención de que toda la semana tomamos desglosando prácticamente 3 versículos de la Biblia. Mateo 11 del 28 al 30. Sin embargo, hay tanta información en estos versículos que la lección que nos tocó ahora para estudiar y meditar, pues puede que nos quedamos cortos cubriendo todos los puntos que se presentaron, pero me gustaría que nos enfocáramos en puntos bien importantes. Y por eso, pues quisiera empezar con el texto que se encuentra aquí de la conducción del niño, esta referencia que está ahí. Me gustaría que lo leyeras y que nos dieras más información sobre eso, cómo esto es relevante para nosotros y cómo lo podríamos aplicar a nuestras vidas. Me gustaría que nos dieras esa información, por favor. Ok. Este texto de conducción del niño está en la página 250, lo cita 251 y 252. En mi libro, estos moraditos están 250 y 51, pero es importante el contexto porque así como está, a mí como que me confundió un poquito y me fui al contexto. Y es interesante que el consejo se está dando a padres y madres. Y voy a leer el contexto para tener una información más amplia. Dice: madres, cuando os rindáis a la impaciencia y tratáis a vuestros hijos ásperamente, no estáis aprendiendo de Cristo, sino de otro maestro. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es
fácil y ligera mi carga. Cuando os parezca que vuestro trabajo es rudo, cuando os quejéis de dificultades y pruebas, cuando digáis que no tenéis fortaleza para resistir a las tentaciones, que no podéis vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estad seguras de que no estáis llevando el yugo de Cristo, estás llevando el yugo de otro maestro. Está un poquito fuerte, ¿no? Porque habla de otro maestro, ya sabemos quién es, ¿no? Y está hablando de cargas, de trabajos. Viendo el contexto y viendo el texto de Mateo, no se está refiriendo al trabajo que realizamos todos los días para ganarnos la vida, ¿no? El trabajo intelectual y el trabajo físico, sino que se está refiriendo a nuestra espiritualidad, a nuestra parte espiritual. Nosotros podemos estar agobiados, cansados físicamente y mentalmente, pero a eso no se refiere a cuando estamos agobiados espiritualmente y emocionalmente. Porque vaya que cuando tratas de corregir a los hijos, especialmente cuando están en la adolescencia, vaya que si te agobias y afecta tus emociones. Y muchas veces te rindes y dices, Así hasta es. aquí llegué, haz lo que te dé la gana. Ahí se enfoca Dios. Y dice, cuando os sentáis así, en ese tipo de trabajos, cuando os sintáis cansados de las tentaciones, que no podemos vencerlas, que nos hacen un lado nuestras amistades porque no pensamos igual que ellos, porque no hablamos igual que ellos, que nos sintamos cansados porque no podemos vencer esa tentación o esas tentaciones tan fuertes que hemos tenido por un buen tiempo, que no podamos, estamos luchando contra ellas. Dios dice, Sí. no dice, esas cargas, deposítenlas aquí conmigo y ustedes van a tener paz. Entonces va a ser ligera la carga. Y aquí hay algo importante, no deja de ser carga. O sea, la carga va a estar ahí, dice. Pero ahora esa carga va a ser fácil. Cuando habla del yugo. Y habla de la carga, precisamente. Pero cuando nosotros tenemos esa ayuda, lo ponemos en las manos de Dios. Señor, aquí están mis tentaciones, aquí están mis debilidades espirituales, aquí están mis debilidades emocionales. Tú tómalas y tú encárgate. Pero ayúdame, porque la carga sigue ahí. Ayúdame Así a es. vencerlas, ayúdame a llevarlas. Para eso necesito relación profunda con Dios. Si yo le digo a Dios, Señor, ahí está, tú encárgate, pero no oro, no estudio la palabra de Dios, no me acerco a los hermanos en la iglesia a adorar juntos a Dios. Entonces Dios no va a darme las ideas, no va a ayudarme a trazar un plan para que esa carga se convierta en liviana. Va a ser otra carga intelectual, física, y no voy a poder con ella y voy a caer en tentación. Así es. Sabes, mientras estabas explicando eso, Eric, me llegó a memoria muchos puntos que se tocaron durante la semana que me tocó escuchar a los moderadores de esta semana, ¿verdad? Cuando estaban hablando de que cuando tú llevas las cargas a Jesús, lo bonito es de que Él lleva lo más difícil y te da a ti lo más fácil de llevar. Pero una de las cosas que también es bueno recalcar es que cuando nosotros oramos, estamos nosotros dándole, como quien dice, nuestra opinión al Señor, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos hablando.
Ujú. Pero cuando conversamos con alguien, no solamente habla una persona, ¿verdad? Después que uno habla, la otra persona tiene que hablar, así es que el que habló primero ahora tiene que escuchar. Ahora, ¿cómo escuchamos a Dios nosotros? Tú lo dijiste mientras estabas explicando, al estudiar la palabra de Dios. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no estamos escuchando a Dios, no estamos escuchando cuál es la voluntad de Él en nuestra vida. Entonces es muy importante que cuando nosotros venimos al Señor, nos entreguemos al 100%. Fíjense que los versículos empiezan diciendo de esta manera, y el título de la lección dice, venid a mí. O sea, es un mandato que Dios nos da, venid a mí. Y en el caso de cuando Él llamó a Mateo y a todos los otros discípulos, después de que les dijo, venid a mí, el siguiente mandato era, sígueme. Cuando nosotros seguimos a Jesús, estamos renunciando al yo. Y ahora pues estamos atentos a escuchar lo que Él nos va a decir, porque solamente vamos a poder seguirlo si escuchamos qué es lo que Él nos está instruyendo que hagamos. Entonces es bueno tener ese concepto en mente de que cuando venimos a Jesús, de la manera que nosotros vamos a escucharlo es siguiéndolo o escuchando y estudiando su palabra y siguiéndolo, obedeciéndola, porque de otra manera pues no vamos a poder descansar, como tú dijiste, esas cargas si nomás las dejamos allí, pero no buscamos la guía de Dios, pues de nada nos va a beneficiar. De hecho, la pregunta número 1 menciona algo sobre esto. Mira, dice, ¿recuerdas el momento en tu experiencia con Jesús cuando finalmente te entregaste? O sea, yo me acuerdo muy bien de mi experiencia. Eric, no sé si tú te acuerdas de tu experiencia esa, si quisieras compartir un poquito de eso. Mira, yo creo que la pregunta número 1 y la 3 están bien ligadas, Ligadas. bien ligadas. Porque cuando nosotros tenemos nuestra experiencia espiritual con Jesús, nosotros aprendemos algo que podemos comunicar a otra persona. Yo recuerdo, yo acepté a Jesús, fíjate, fue algo, pues, quizá un poquito raro, porque yo no iba a la iglesia, ni estudiaba mi Biblia. Yo fui a un colegio adventista en Sonora y me gustó mucho, pero no me bauticé porque iba a las clases. Cuando recién llegué al colegio me gustó mucho, iba a las clases. Yo era un niño, tenía 14 años, pero éramos como unos 15, yo creo, 15 personas. A otro niño y a mí, el pastor no nos pelaba, no nos hacía caso. Entonces ya no nos gustó, ya no fuimos. Pero yo me salí del colegio 2 años después. Yo tenía mi Biblia, tenía mi himnario, pero nunca los tocaba. Pero pasó algo interesante. Nunca dejaba de orar. Al acostarme y al levantarme. Siempre mantuve ese hilo. Qué interesante, pero un día solito en mi cuarto, me puse a pensar qué iba a hacer de mi vida en el futuro. Y me llegó una pregunta, dije, ¿qué tal si yo muero mañana? Pasaba las vías del tren cerquitas, se escuchaba cuando mataban personas. Y yo dije, ¿qué tal si a mí me agarra el tren un día de estos? ¿Qué va a pasar con mi vida eterna? Y ahí tuve un llamado del Espíritu Santo muy profundo. Muy profundo. Y ahí fue que yo me convertí, solito. Amén. No recibí ni un estudio bíblico ni nada. Ahí tomé yo mi decisión de bautizarme. Estaba terminando el año, estaba en segundo de secundaria y dije, ¿a dónde me voy? Y escogí irme a Montemorelos. Y en cuanto llegué allá, pedí estudios bíblicos. Llegué en septiembre, a principios por ahí, me parece que era el 2 de septiembre que empezaron las clases. El 27 de octubre yo me estaba bautizando. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, si ligamos la pregunta 1 y la 2,
la única forma en que tú puedes acercarte, en que tú puedes obtener la salvación y ayudar a otros para que obtengan la salvación y que tengan paz y tranquilidad, es llevándolos a Jesús. Esa es la única. Yo solo mantuve una cosita que era la oración por 2 años y el Espíritu Santo se encargó de hacer el resto, sin tener conocimiento bíblico, mucho conocimiento bíblico. Yo era un niño, lo único que escuchaba eran las historias que nos enseñaban en los cuartitos. Pero el Espíritu Santo hace el resto. Sí. Y es que la verdad que la experiencia de cada persona es única, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo, pues ya cuando tú decides escuchar a Jesús, los pasos que siguen es de buscar su palabra, ¿verdad? Porque estoy seguro que ya después que te bautizaste, de seguro eso te animó a empezar a estudiar un poquito más la Biblia, a empezar a reunirte y todo lo demás. ¿O me equivoco? Exacto, no. Mira, la vida, realmente la vida cristiana, a veces decimos es difícil. Yo siempre la he visto fácil. Y una vez hasta prediqué un sermón sobre eso. ¿Por qué? Tiene su parte fácil y su parte difícil. La parte fácil es tener la relación con Jesús y Él se va a encargar de llevarte, de dirigirte. La parte difícil, si le podemos llamar difícil, es cuando tenemos problemas y a veces le echamos la culpa a Dios. Y dice, Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero si tú lo conectas con Dios, vas a encontrar el por qué. Y vas a encontrar la voz de Dios que te va a hablar. Algunos lo escuchamos, yo soy de los que lo escuchan muy despacito, pero hay otros que le escuchan más fuerte, muy clara. Solo hay que tener atención, hay que poner mucha atención, sobre todo a los que lo escuchamos despacito, muy, muy bajito, como alguien que te habla al oído, despacito. Mucha atención a esas impresiones que recibimos y seguirlas. Yo quisiera Así ser de es. los que la recibe más fuerte. He hablado con algunas personas que la reciben bien fuerte, bien clarito. Pero no sé en qué consiste, ¿no? Pero quizá necesito acercarme más a Dios para escucharla más fuerte, ¿no? Pues mira, yo me quedo corto de tiempo, Eric, pero sabes que cuando yo regresé a las cosas del Señor, yo sí escuché la voz de Dios que me dijo, vete donde siguen mis mandamientos. Así de clarito escuché una voz cuando estaba dormido. En otra ocasión a lo mejor da la oportunidad de contar ese testimonio, pero tenía yo 6 meses pidiéndole a Dios, porque yo estaba entre 2 iglesias, una iglesia pentecostés y una iglesia adventista. Y ese era mi dilema, porque yo sentía la presencia de Dios en ambos lugares. Pero bueno, la experiencia esa a lo mejor en un futuro la compartimos, porque no quiero salir del enfoque de esta lección. Eric, me gustaría que nos dejaras un pensamiento como conclusión. Ya ves que el título de la lección de los viernes siempre es para estudiar y meditar. Y aparte de eso, pues es el día de preparación. En este día de preparación para el sábado, ¿qué consejo o qué conclusión nos darías a nosotros, a mí y a nuestros hermanos que están escuchando y viendo esta lección, para que nos quedemos con ese concepto para meditar en él? ¿Qué nos dirías? Miren, yo creo que el consejo es primeramente para mí, ¿no? Todos tenemos diferentes experiencias detrás de nosotros, pero me gusta mucho la transformación que fue llevada a cabo en Moisés, el hombre más manso. Y la lección habla mucho de la mansedumbre. No hay una definición específica
pero busqué una en el diccionario y fíjense lo que dice. Se refiere a la docilidad, suavidad o benignidad del carácter. Implica humildad y autocontrol, obediencia, observancia de las normas. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se entregó por completo al Señor. Tenía un carácter bien fuerte y lo vimos cuando mató al egipcio. Sin embargo, se convirtió en manso y humilde de corazón. El hombre más manso de la tierra. Y hay similitudes entre él y Jesús. ¿Qué necesitamos para conseguir limar ese carácter? Para conseguir un carácter más manso, necesitamos entregarnos más a Jesús, pasar más tiempo con Él, en oración, en estudio de su palabra, en adoración en la iglesia con otros. Estos son tiempos en que la iglesia se está puliendo. Hay personas que ya se acostumbraron a no asistir a la iglesia. El Señor nos pule individualmente y en conjunto. Hay que adorar a Dios. Es la única forma de que Dios te va a pulir. Va a haber pruebas, pero la carga es fácil y ligera. Sin Dios, la carga es muy difícil y puedes perder tu salvación. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Eric. Sabes, yo escuché una definición de un pastor, tanto de la palabra, el conjunto de las palabras manso y humilde. La definición que este pastor le dio me gustó porque es muy, muy cierto. Y en dos frases puedes decir que una persona mansa y humilde la podemos ver en Jesucristo mismo. Y él mostró el poder, o sea, una persona poderosa bajo control. Él tenía todo el poder del mundo para poder hacer todas las cosas, sin embargo, no lo utilizó para beneficio propio. Entonces, él tenía todo el poder, sin embargo, no lo usó, y cuando le dio uso a ese poder, lo usó solamente para ayudar a los demás. Es autocontrol. Quiera Dios que nosotros podamos tener esas cualidades como Moisés, el ser humano más manso del mundo, como tú ya lo recalcaste, y que Jesucristo mismo, que es el máximo ejemplo a seguir. Bueno, Eric, la lección ha concluido. Me gustaría que nos guiaras en oración para terminar. Claro que sí. Y después nos despedimos de los hermanos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte mejor. Te pedimos que te reveles más a nosotros, Señor, para poder tratar de asemejarnos a ti. Que tú puedas reflectar tu carácter en el nuestro, Señor, que nos transformes día a día, que nos ayudes a ser mansos y humildes de corazón, a tener control de nosotros mismos y que nos ayude, Señor, a mantener nuestra vida eterna, a no permitir que la perdamos, a no permitir que el sacrificio de Jesús sea en vano para nosotros. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Amén, amén. Bueno, Eric, como siempre, muchas gracias por tus aportaciones tan valiosas. Que tengas un excelente día, y pues que en un tiempo no muy lejano, pues volvamos a poder tener una lección contigo. Claro que el Señor sí. te bendiga. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, eso ha sido todo por hoy para las lecciones de Escuela Sabática para las iglesias del Valle Imperial. Que el Señor les bendiga.
Bye.